Buenos días, Elizabeth Peña. Buenos Buenos días a días. todos. Tenemos buen quórum. Podemos iniciar en cuanto ustedes prefieran y subo la agenda de nuestra actividad. Vamos a empezar, Delfina. De acuerdo. Pues adelante. Muy buenos días a todas y todos. Bienvenidos a nuestra primera tertulia del Comité de Sostenibilidad del 2025. Y nos complace tener la participación de la señora Alba Aguilar, quien es la directora del Consejo Mexicano de Finanzas Sostenibles, quien nos viene a hablar un poquito más sobre finanzas sostenibles. Y a quien Leonel va a presentar en más detalle en un momentico. Entonces, bueno, para contextualizar un poco y de dónde surge el interés también del comité de empezar a integrar esta temática en nuestra agenda, nosotros hemos estado realizando los talleres ODS, del cual muchos han ya participado, y ha surgido la necesidad de aprender y quizá profundizar más en este tema. No sé si todos saben que en el 2015, aparte de la Agenda de París, de la Declaración de París y la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, también hubo una conferencia sobre financiamiento para el desarrollo que fue en Addis Abeba y donde se reconoció la importancia del tema financiero, de cómo se podían cerrar esa brecha de financiamiento para poder efectivamente lograr la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Estamos a 5 años del corte de este periodo inicial y a mi parecer aún todavía los gobiernos están, bueno, en los gobiernos de los países en general, sabemos que la Agenda 2030 no es solamente una cuestión del gobierno, requiere la participación de diversos sectores realmente para poder cumplirla. Pero el tema de financiamiento es quizás uno de los temas a que menos atención se le ha prestado y realmente el financiamiento y el tema de finanzas sostenibles, este enfoque puede contribuir enormemente a movilizar distintas fuentes de capital, también a mitigar el riesgo de las inversiones, de que los proyectos sean más financiables, o sea, que puedan poder acceder a financiamiento de parte de como los bancos y bueno, la fuente de instrumentos financieros formales. Y en general puede, o sea, contribuye a reducir contribuye no a reducir, a aumentar todo el tema de la transparencia y la rendición de cuentas también. Entonces, sin más dilatación, le voy a pasar la palabra a Leonel, que lo vi ahí hace un momentico. ¿Sigues ahí, aquí Leonel? Estamos, aquí estamos. Bueno, buenos días. Te paso la palabra. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Led, y gracias a todos. Primero, muy buenos días a todos, distinguidos miembros de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana, representantes del sector empresarial, del sector académico, colegas, amigos e invitados en general. Reciban un cordial saludo de parte del Banco Popular Dominicano y es para nosotros un honor poder darle la bienvenida a este webinar sobre finanzas sostenibles que bien mencionaba Arlet, que tiene gran potencial de aportar y de transformar la economía de nuestro país. Esto es un espacio de diálogo que busca contribuir al fortalecimiento de una cultura empresarial comprometida con los principios de sostenibilidad, innovación y desarrollo responsable. En el Banco Popular saben que creemos firmemente que el futuro de las finanzas debe estar estrechamente vinculado con el bienestar social, la preservación del medio ambiente y una gobernanza ética y transparente. Integrar criterios ambientales, sociales y de buen gobierno en las decisiones financieras, no solo representa una oportunidad estratégica para las empresas, sino también un imperativo para garantizar el crecimiento económico duradero y resiliente de la economía. Nos honra contar hoy con la participación especial de la señora Alba Aguilar, directora del Consejo Mexicano de Finanzas Sostenibles, una reconocida experta cuyo liderazgo ha sido clave en la promoción de estándares sostenibles en el sistema financiero latinoamericano.
Hoy vemos como México también lleva a la vanguardia y lleva el liderato en todo lo que tiene que ver con finanzas sostenibles, y por eso la hemos invitado aquí. Su intervención sabemos que será de gran valor para todos los que buscamos avanzar hacia modelos empresariales más responsables y competitivos. Agradecemos de manera especial a la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana, a la Comisión de Desarrollo Sostenible, también a la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, en el nombre de Angie Rincón, que también aquí nos ha acompañado y ha sido parte de hacer posible este webinar. Y invitamos a todos a compartir sus preguntas que vamos a tener al final de la presentación, inquietudes, y sé que Alba y todo su equipo están súper encantados de una vez más compartir con República Dominicana y todo lo que estamos aquí presentes, su experiencia y su conocimiento. Así que sin más, muchísimas gracias y bienvenidos nuevamente a este espacio de conversación. Alba, gracias por tu tiempo y por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Leonel. Muchas gracias, Arlet. Gracias también a Angie por esta invitación. Me da muchísimo gusto estar con ustedes. Espero que sea de su interés los temas que hoy vamos a ver. Es un resumen de algo que es mucho más grande, pero me da mucho gusto poder estar con ustedes y compartirlo, igual que con los colegas que están trabajando en ese mismo sentido y que me invitaron amablemente para compartir algunos temas con ustedes. Entonces, sin más, vamos a empezar. Es una introducción a las finanzas sostenibles. Elegí un tema dentro de las finanzas sostenibles en el que me voy a basar un poco más, que es cambio climático, dado que, como todos sabemos, pues las finanzas sostenibles tienen tres pilares muy importantes, que es el pilar ambiental, el pilar social y el pilar de gobernanza. Como tenemos poco tiempo, pues vamos a tocarlo de una forma muy general y un poquito vamos a adentrarnos en el mundo del cambio climático, de la parte ambiental. Entonces, bueno, primero vamos a ver cómo es que estamos analizando el entorno y este impacto que tiene hoy en el sector empresarial. Después vamos a ver algo sobre política regulatoria, temas de mercado y finalmente cómo pueden ser estos cambios de la práctica empresarial, la integración de estos tres pilares que ya mencionaba, ambiental, social y de gobierno corporativo en las estrategias empresariales, en las estrategias de negocio, y finalmente algunos temas de instrumentos financieros que ya existen y que están puestos en marcha en muchas de las economías. Empecemos con el análisis del entorno y su impacto que tiene hoy en el sector empresarial. El análisis del entorno siempre se ha hecho cada vez que se hace una estrategia empresarial, una estrategia de negocio, etcétera. Pero hoy tenemos algunos temas que están cambiando la forma de hacer negocios. Perdón, no tan rápido. Todavía no paso a Carlita. Tenemos algunos temas, como puede ser el cambio climático, como les decía. Hay un tema también en relación a la parte ambiental, que es la degradación de los ecosistemas y algunas consecuencias que vamos a poder ver más adelante respecto al entorno de los negocios. La siguiente, por favor. Como podemos ver, pues estos cambios en el entorno impactan no solamente a la empresa, sino también a los sistemas financieros y a toda la economía en general. Y vamos a empezar desde ahí, porque es cuando empezamos a ver que pues empiezan las finanzas a cambiar y también los modelos de negocio. Primero vemos que hay un cambio totalmente en el entorno físico y ese pues es parte de los efectos del cambio climático, ¿no? El sistema planetario ya no se puede predecir, ya no podemos conocer hacia adelante qué es lo que puede suceder respecto de los efectos del cambio climático y es aquí donde tenemos un cambio importante. Después tenemos una serie de respuestas a estos cambios que pueden estar dentro de políticas, de regulaciones, temas tecnológicos también, que hoy estamos viendo una transición muy importante tecnológica y temas también de mercado
que son algunas de las respuestas a estos cambios en el entorno físico. Y finalmente, pues todas las negociaciones internacionales que sabemos que cada vez más elevan la profundidad, pero sobre todo los compromisos de los países y de los gobiernos bueno, que están dentro de estas negociaciones. Ningún gobierno se escapa de esto y creemos que pues a medida que pasa el tiempo, los que no tienen compromisos y no avanzan cada vez estarán más alejados y el costo será mayor. La siguiente, por favor. Y bueno, pues empezando con este tema en relación al cambio en el entorno físico, podemos echar un vistazo a este reporte anual del World Economic Forum. Y bueno, pues esto es muy relevante porque este reporte nos dice en dónde están los principales riesgos que tiene la economía en relación a su probabilidad y también su severidad. Entonces, los últimos riesgos de corto plazo, pues vemos que cambian y que han sido riesgos que dependen mucho de del entorno, pero muy de corto plazo, es decir, son riesgos que están en una coyuntura, pero que no necesariamente se van a quedar ni mucho tiempo, y esa severidad no puede ser pero tan eh, extrema. Del lado derecho podemos ver los riesgos que están a la vista dentro de los próximos 10 años y que están rankeados de acuerdo a la severidad también y también, por supuesto, a, a la previsibilidad, es decir, cuál es la probabilidad de que esto suceda. Son los primeros lugares, además de la severidad. En los últimos 10 años han ganado siempre los riesgos ambientales y es por eso que se pintan de verde y esto tenemos a la derecha. Son riesgos que no han cambiado en los últimos 6, 5 en este reporte. Es decir, los riesgos a largo plazo son los más severos y que están enfrentando cualquiera de las economías son los riesgos ambientales. Y aquí vemos, bueno, pues una variabilidad entre todos estos que tiene que ver con la pérdida de capital natural, con cambios muy importantes en el sistema planetario, que ya lo veíamos, con algunos pérdidas también en los ecosistemas y en la biodiversidad en general. Y bueno, ni se diga los eventos climáticos extremos que todos los países estamos hoy enfrentando. Entonces, pues son los riesgos que la comunidad internacional está teniendo como una preventiva para empezar a desarrollar temas. Y es ahí donde pues todo esto hace que pues los gobiernos, la política pública, las empresas y la economía misma empiecen a tomar medidas al respecto. La siguiente, por favor. Y bueno, pues ya nos mencionaba Arlet al inicio, eh, que pues a partir de la firma de París, en el Acuerdo de París, pues el tema del cambio climático se vuelve muy relevante, no solamente para la gente de la ciencia o los que están dedicados a los temas ambientales al 100%, sino se vuelve un tema muy, muy relevante en el sistema financiero y en la comunidad empresarial. Y bueno, pues aquí simplemente vamos a dar un dato y es que el cambio climático pues es un detonador justamente por tener estos cambios en el sistema planetario, donde el carbono que está en la atmósfera pues es mayor al que puede estar dentro de algunos sitios como puede ser el agua, la tierra o los pastizales o los bosques. Es decir, ¿todo bien?
Ok. Entonces, pues aquí es un tema de matemática y es que pues las emisiones de gases de efecto invernadero, donde el CO2 es el como más famoso de todos estos gases de efecto invernadero, pues está en la atmósfera en una mayor proporción de lo que puede ser capturado y de lo que puede estar dentro, ya sea de la tierra, como les decía, dentro de los bosques o en la agua misma, ¿no? Entonces, pues esto hace que se produzcan algunos fenómenos meteorológicos y climáticos que no teníamos registrados en los últimos 100 años y provoca, bueno, pues estos efectos adversos, no solamente el resumen final es el calentamiento global, pero no quiere decir que todo se caliente, sino que empezamos a tener una serie de efectos adversos como pueden ser sequías, inundaciones en algunos lugares donde ya no vuelven a llegar las lluvias y los ciclos se empiezan a desfasar. Y eso pues lo estamos viendo ya en en todas las partes del mundo, ¿no? La siguiente, por favor. Pues estos cambios, como pueden ser em, de los temas del sistema planetario, pues como les decía, es una ecuación en donde las emisiones de gases de efecto invernadero son mayores a los sumideros de carbono o a los sitios donde se captura el carbono y donde este equilibrio existía hace muchos años. Hoy ya no lo tenemos porque nos hacen falta bosques, los océanos también son un sumidero que hoy está teniendo un problema de acidificación, de calentamiento también de las aguas, los suelos también están siendo pues arrasados por una agricultura extensiva, los humedales también son arrasados por mucho de lo que se hace cerca de las costas y bueno, pues toda esta captura y este almacenaje, pues hoy se vuelve muy importante para poder pues mantener ese equilibrio. La siguiente, por favor. Digo, después les compartimos esta presentación para que le echen un ojo más a los temas técnicos, pero pues hablando de todos estos impactos climáticos, pues vemos que, como decía, ningún país está a salvo de estos impactos y bueno, en este caso podemos aquí revisar algunos datos respecto de lo que sucede hoy en República Dominicana, como puede ser el aumento de la temperatura de 1.4 grados con respecto al periodo de referencia que está entre el 81 y el 2010. Y bueno, un aumento de 1.4 grados, aunque sea vea que es algo muy reducido, pues no, eso cambia todo. En México tenemos también aumentos de este tipo ya en algunas zonas del país. Y bueno, pues esto es más que el promedio mundial. Y entonces, bueno, pues ahí nos damos cuenta de la vulnerabilidad que tienen nuestros países si nos comparamos con algunos otros que tal vez no están en esa situación geográfica que tiene México o que tiene la República Dominicana. Las inundaciones, bueno, pues son históricas, ya tenemos siempre un, eh, un límite que se rebasa año con año, como las que hubo en noviembre del 24, donde hubo más de 404 milímetros de agua en 11 días. Son cifras que, bueno, definitivamente son temas que si vemos la estadística podemos ver que son inéditas. Pues esto trae una serie de consecuencias y de costos a la economía. Los huracanes también rompieron récord en el Océano Atlántico con 11 huracanes, entonces ahora tenemos más huracanes y con mayor intensidad, con categorías hasta de 5, como el huracán Barry. Y las sequías también son eventos climáticos extremos que en algunos sitios pues también se empiezan a retrasar o simplemente ya no llueve más. En el norte de nuestro país, en México, tenemos ya pues muchos años donde ya la lluvia no regresó y parece ser que ya no va a regresar. Entonces, pues ahí podemos tener ya efectos económicos muy claros en la producción agrícola
y algunos desplazamientos y alguna migración también de comunidades enteras porque no tienen ya forma pues de vivir del campo, de la producción agrícola. Las siguientes, por favor. ¿Y cuáles son estas implicaciones financieras? Y aquí es donde empiezan a surgir las finanzas sostenibles, y es decir, una forma de cambiar el efecto de las finanzas, no solamente ver los retornos financieros, sino ver los impactos que genera el capital cuando se aplica a una u otra, o a uno o a otro proyecto. Entonces, pues aquí las finanzas sostenibles nos dicen eh, cómo es que deberían de ser justo estos asignaciones de capital para lograr reducir los riesgos al máximo. Entonces, pues, como vemos, el cambio climático al lado izquierdo, pues, ¿qué es lo que hace? Pues aumenta la temperatura. La temperatura hace que tengamos estos eventos climáticos extremos, severos, que duren mucho más, que tengamos alguna extinción de especies en la parte de biodiversidad, como decía, que se acidifiquen los océanos y eso haga que tengamos una menor producción de, de toda de toda la pescadería, pero al final también podemos tener una sobreproducción o sobrereproducción de algunas especies, como puede ser el sargazo en las costas del Caribe mexicano. Y bueno, pues ni se diga el aumento del nivel del mar, que es un efecto del derretimiento de los polos. Todo esto hace también que tengamos implicaciones sociales, migración pues algunos problemas en ciertas comunidades que ya no pueden sostenerse de forma, eh, pueden sostener su bienestar o su modo de vida como lo venían haciendo hace algunos años atrás. Y bueno, pues esto tiene un impacto directo completamente dentro de las propiedades, de los activos, de la infraestructura que está cerca de todos estos sitios. Puede ser daños físicos muy claros, la caída en una productividad laboral, por supuesto, como ya les mencionaba, menor productividad agrícola, ya sea por un exceso de agua, por todos estos temas respecto de los huracanes o los efectos en los eventos hidrológicos, pero también puede ser por las sequías. Todo esto hace que los costos de producción se eleven y que entonces tengamos ahí disrupciones importantes en las cadenas de suministro. Altos costos de energía también, si es que es necesario empezar a echar a andar las máquinas para poder bombear más agua o en su defecto para poder tener invernaderos durante más tiempo, y esto sucede mucho más en Europa, en algunas partes donde se calientan en los invernaderos y se utiliza energía. Bueno, como ya les decía, pues pobreza en estos sitios, migraciones forzadas, inflación cuando hay una escasez de los alimentos o de algún alimento que esté también dentro de una cadena productiva, de una cadena de suministro. Y bueno, pues ni se diga la presión que puede haber en los presupuestos públicos, pues estos movimientos en la economía que hace que pues los gobiernos muchas veces empiecen a subsidiar o a tener una presión respecto de los precios, por lo menos de los alimentos básicos, etcétera. La siguiente, por favor. Y bueno, ¿cuáles son las respuestas que hoy tenemos, que hoy vemos en las principales economías y en algunas otras que también se están uniendo a todo este esfuerzo? ¿Cuáles son estos avances tecnológicos o cuáles pueden ser las negociaciones internacionales donde ya estamos todos ahí tratando de poner en la mesa los compromisos de cada país? Nos vamos a la siguiente y vemos que pues tenemos aquí desde 1992, perdón, en donde se firmaron algunos de los temas en la COP respecto de cambio climático de Naciones Unidas, y vemos que tenemos allí pues
una serie pues de pequeños compromisos que no se dieron un fruto importante porque no todos los países firmaron estos compromisos y es hasta el 2015 y aquí pues se corta en 2015, pero vale la pena seguir esta línea del tiempo. Pero el 2015 es importante porque el Acuerdo de París logra que los países más grandes, los países que justamente son los que pues tienen la mayor generación de gases de efecto invernadero y por lo tanto los causantes del cambio climático, pues se ponen de acuerdo, y esos son China y Estados Unidos, se ponen de acuerdo para firmar esta COP y para que entonces los demás países lo hagan. Entonces, es el acuerdo más grande, multilateral, internacional, que podemos tener como referencia, y a la par, pues siguen las demás COPs a la fecha, en donde ya hay un nuevo participante en estas COPs, como lo mencionaba, y es el sistema financiero. El sistema financiero ya no puede ser ajeno a a estas labores. Ya no están los científicos dándonos sus predicciones respecto de cómo va a cambiar el clima y las implicaciones y los costos, haciendo pues estos números y estas estadísticas, sino también está el sistema financiero sentado en la mesa para saber cómo es que van a financiar los cambios, la transición, y cómo es que pues se tiene que detener también el financiamiento tal vez hacia algunos otros sectores económicos que pueden ser los causantes de muchos de los impactos que hoy vemos. Entonces, a partir de entonces, pues nace estos acuerdos, estos famosos objetivos de desarrollo sostenible, estos que son 17, y que nos ponen una meta al 2030. El 2030 se veía hace algunos años muy lejano y estamos a 5 años para cumplir con estos objetivos. Y bueno, si profundizamos en ellos, pues podemos ver que no solamente es el objetivo simple, sino que adentro de cada objetivo hay una serie de acciones que nos proponen para lograr alcanzarlos. Estos objetivos son para los gobiernos, pero también son para el sector privado, para las empresas y para cualquiera que tenga claro que sus metas respecto del desarrollo tienen que cambiar y no solamente ver la parte de los retornos financieros, sino de controlar que los impactos de esos retornos no sean negativos. Entonces, bueno, pues aquí tenemos para escoger cuál de todos ellos pueden ser los objetivos a los que estamos cerca de poder contribuir. Y pues una serie de organizaciones internacionales son las que al final se ponen de acuerdo pues para darnos una serie de enfoques, de principios, de reglas, de metodologías y nuevas formas de medir nuestros impactos, cómo medir los riesgos, etcétera, y lograr que de alguna forma tengamos estos objetivos en nuestro core, en nuestro negocio y que pues los alcancemos. Entonces, aquí solamente puse algunos ejemplos, hay mucho más de estas organizaciones y son las organizaciones que hoy nos dan pues una guía de cómo aterrizar todo esto ya directamente en las empresas, en las instituciones. Adelante, voy a ir un poquito más rápido. Y bueno, pues ya hablando de este cambio climático y de cómo es que se colabora de forma internacional a través de todos los países, pues el Acuerdo de París, como ya los decía, no solamente el objetivo es reducir las emisiones de CO2, sino en algunos casos es adaptarse a la situación actual, ya no solamente reducir, sino simplemente si ya cambió el entorno, pues también debe de haber algunas acciones de adaptación en donde pues hay que dirigir recursos también pues aprender a vivir de una forma distinta dado a los cambios en el entorno. La siguiente, por favor. Y bueno, pues el cambio climático, como podemos ver, en este caso, se combate de una forma pues multifactorial, ¿no? Estamos hablando de que pues parte de esto tiene que ser reducción de gases de efecto invernadero, ¿no? Reducción de emisiones de carbono a la atmósfera
y por otro lado algunos compromisos que se han firmado para que tengamos justamente este equilibrio que yo empezaba al inicio hablando, este equilibrio que ustedes lo van a escuchar mucho, este concepto de net zero, en donde las emisiones que se generan puedan ser equilibradas con reducciones por otro lado, que también ya sea que se compren o que se desarrollen de forma propia. Entonces, esta suma cero, en donde lo que se genera se reduce, pues es mucho de los compromisos que estamos viendo en las empresas, pero también en las instituciones financieras. Y ustedes se preguntarán cómo es que las instituciones financieras pueden lograr un compromiso net zero, pues es simplemente volteando a contabilizar hacia dónde están yendo sus créditos y si esos créditos están generando gases de efecto invernadero o no. Y si lo están haciendo, pues ellos tendrán que compensar esa generación de gases de efecto invernadero, esas emisiones de CO2 que ellos financian, pues con compras de reducciones de emisiones para poder tener esta suma cero o con acciones muy concretas en donde podamos pues confirmar que estamos reduciendo emisiones. Entonces, los compromisos empresariales, muchos de estos en las organizaciones globales, pues están a un nivel internacional. Estamos teniendo también cambios tecnológicos importantes en donde los procesos de producción cambian por completo y donde tenemos pues ya muy claro que hay ciertas tecnologías que están saliendo para dar entrada a muchos mucho mejores y más eficientes, como puede ser la energía renovable. Y en el caso de las políticas públicas, pues bueno, empezamos a ver algunos impuestos para todos aquellos que generan externalidades negativas y pues también empezamos a ver algunos subsidios para aquellos que están contribuyendo o que están invirtiendo en temas que reducen los impactos del cambio climático, ¿no? Y las regulaciones están hoy en día en el punto más álgido, yo podría decir, en donde hay regulaciones muy importantes alrededor de normas, de estándares, pues una nueva forma, un nuevo lenguaje que tenemos que aprender todos respecto de estas normas, porque al final, pues serán normas que se hablen entre sí y que al final queremos que sean homologadas entre países para que no tengamos diferencias importantes en los conceptos que están atrás de todas estas normas. La siguiente, por favor. Y bueno, tenemos algunos de los movimientos que podemos ver para enfrentar estos temas. En la parte regulatoria vemos que ya hay impuestos a las emisiones de gases de efecto invernadero. En México tenemos ya pues una serie de impuestos a estos gases de efecto invernadero a partir de cierto nivel de emisiones. Y entonces, bueno, pues estos impuestos empiezan a tener toda la intención de cambiar el comportamiento de muchas empresas o de que estas empresas empiecen a ser mucho más eficientes para no generar tantos gases de efecto invernadero. Y ahí están impuestos en algunos sectores de la agricultura, de la ganadería, de la transformación, las mineras, las cementeras, pues están dentro de estos impuestos. Estos básicamente están en ciertos estados, en ciertos municipios, es decir, están muy a nivel subnacional y cada estado decide cómo es que va a poner estos impuestos y desde qué rango los va a empezar a aplicar, pero también hay subsidios que da el Estado o subsidios que en algún momento, en algún programa de financiamiento pueden estar muy claros si es que pues hay si se adquiere alguna tecnología nueva respecto de pues del cuidado de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y aquí pues empiezan a estar incluso también algunos productos relacionados con la compra de autos eléctricos, algunos otros que están relacionados con la eficiencia en la construcción de edificios, de naves industriales, de casas, de habitación, etcétera. La Unión Europea es la que está más avanzada en el tema de normativa y la normativa no solamente va directamente a las empresas pues para divulgar nuevos riesgos,
para hacer revelaciones mucho más transparentes respecto de sus estrategias de sostenibilidad, respecto de sus planes de mitigación de gases de efecto invernadero, de sus planes de transición, van más allá y pues abarcan a todos, a toda la economía, y ahí están también estas normas relacionadas con la revelación, también para las instituciones financieras, para la banca, para los asset managers, para las aseguradoras. Estamos viendo también un nuevo impuesto que se aplica en las fronteras para toda la entrada de productos que vienen de otras naciones, en donde debe de haber un conteo de la huella de carbono que tiene cada uno de estos productos. Entonces, se vuelve un impuesto importante, ¿no? Y más si ellos están protegiendo que su propia economía tenga una huella de carbono de cierto límite, es por eso que no pueden aceptar productos importados que tengan una huella mayor a la que ellos tienen. Entonces, bueno, pues estos aranceles, estos impuestos, pues se vuelven muy relevantes, y más ahora con los otros aranceles que ya conocemos, eh, en donde pues es muy claro que el mundo se está preparando para que pues las normas, por lo menos que aplican en tu país, pues sean respetadas por otros países cuando hay comercio entre cada uno de ellos. La siguiente, por favor. Y bueno, me voy a ir un poquito más rápido para llegar a los temas ya relacionados con los temas ambientales, sociales y de gobernanza en las empresas. Uno de los mecanismos que hay, y rápidamente lo menciono, respecto de cómo se pueden reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y respecto de cómo es que podemos hacer que todos los actores de la economía importantes participen, pues son los famosos mecanismos de precio al carbono. Y aquí lo que quisiera yo resaltar es que tenemos dos formas de que estos mecanismos, ya sea que sean obligatorios o que sean voluntarios. En muchos países han quedado voluntarios y pues la parte obligatoria requiere todo un compromiso y de todo un trabajo en las instituciones. En el caso de México, en la parte obligatoria, nosotros tenemos los impuestos ambientales, como ya les decía, y tenemos una especie de sistema de comercio de emisiones que se está planeando, pero que todavía no entra en acción. Es decir, este sistema de comercio de emisiones está sobre papel, está escrito, es necesario hacer ciertas normas, es necesario tener una conversación pues muy clara y muy exitosa con el sector empresarial, que es el que se le van a aplicar pues los caps relacionados con los temas de carbono. Y bueno, pues eso está avanzando. En algunos otros países ya es un hecho, y en algunos países se aplica a nivel estatal y otros se aplica a nivel global. En el caso de los temas voluntarios, pues tenemos pues este intercambio de créditos de carbono. Los créditos de carbono son reducciones de carbono, son reducciones que se han cuantificado y que se pueden vender. Y entonces, bueno, pues este mercado voluntario también avanza, pero pues al final el que creemos que puede tener un impacto importante son los mercados de carbono obligatorios. La siguiente, por favor. Y bueno, también aquí no me quiero meter mucho, se los dejo, es un poquito más técnico, pero al final estos sistemas de comercio de emisiones pues hacen que las empresas que están obligadas de acuerdo al nivel de gases de efecto invernadero que generan, pues estén obligadas a reducir año con año. Entonces ese es el famoso cap and trade, y donde pues al final de cada año tienen que entregar una serie de compromisos respecto de esas reducciones de emisiones. Los que no lo entregan tendrán que pagar, y en el caso de los que pueden reducir emisiones, pues esos pueden entrar a este mercado y venderlas. Al final, las empresas pues tienen que participar en este tipo de mercados, y en algunos casos los países o los gobiernos
entregan los permisos de emisión de forma gratuita y en otros casos lo hacen a través de subastas. Los países más avanzados respecto de los mercados de carbono obligatorios son Europa y en el caso de Estados Unidos, California, que lleva muchos años haciendo este tipo de mercado de carbono y es por eso que sus leyes y su regulación ambiental es tan avanzada. La siguiente, por favor. Los impuestos ambientales, como los decía, pues tienden a regular una serie de emisiones de gases de efecto invernadero. Estos impuestos pueden estar en todos los sectores, pueden estar no solamente en las emisiones, sino también pueden ser impuestos que están directamente relacionados con los desechos en los cuerpos acuíferos, relacionados con la recolección de residuos, relacionados con todo el manejo de la tierra, del suelo y los recursos naturales, en donde pues si hay un manejo que no es el adecuado, pues los impuestos serán la forma en la de que se puede o se pretende controlar el comportamiento de las entidades que trabajan en estos o que tienen impactos en estos sectores. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí lo que dice aquí es que o existe este tema de que el que contamina paga, pero bueno, pues no es necesariamente ese es el fin, sino que sí, contamina paga, pero como la paga es algo que me duele en mi bolsillo, entonces lo que él debe de lograr un impuesto definitivamente es el cambio de comportamiento. Si no logra el cambio de comportamiento, quiere decir que no es un impuesto lo suficientemente alto. Y bueno, pues otro de los avances que tenemos en la economía es estas taxonomías, que son una serie de definiciones, de criterios relacionados con las actividades sostenibles y que simplemente pretenden que todos logremos hablar un mismo lenguaje, que todos tengamos un lenguaje común respecto de cuáles son las actividades sostenibles, respecto de cuáles son los impactos que queremos lograr si es que hacemos una actividad de este tipo y cómo es que podemos medir esos impactos para que no exista el famoso greenwashing, para que no existan conceptos distintos entre instituciones, entre entidades que se dedican a lo mismo. Entonces, estas taxonomías han servido de mucho para poder elaborar a partir de ellas productos financieros, para poder elaborar reportes y entonces todos empecemos a hablar un lenguaje común. Aquí las taxonomías pueden ser tan amplias como ser sostenibles, es decir, que tengan actividades relacionadas con temas ambientales y sociales, o simplemente ser taxonomías verdes, donde solamente tenemos actividades definidas como verdes y los criterios para definir cada una de ellas. La siguiente, por favor. Vemos, perdón, aquí ya tenemos a Panamá, a Colombia, perdón, a Chile y a México desarrollando taxonomías y por supuesto la siguiente, la taxonomía verde de la República Dominicana. La siguiente, por favor. Entonces, la taxonomía verde de la República Dominicana, pues es una taxonomía que está alineada a muchas otras de forma internacional, con la idea de tener, pues justo este lenguaje común, optimizar la inversión, tener muy claro cuál debe de ser o cómo debe ser la forma en que se divulga o se revelan temas relacionados con los temas ambientales. Por eso es que pues, nos ayuda mucho a ser transparentes y a la rendición de cuentas. Nos ayuda a contabilizar en dónde están estas inversiones, nos ayuda también a desarrollar incentivos o política fiscal. Y bueno, pues aquí es por cada definición, por cada actividad, pues ojalá y en algún momento tengamos un activo o una instrumento financiero que ayude a financiar esa actividad y también ojalá podamos tener ligado algún incentivo, alguna política fiscal. Eso sería lo ideal. En nuestro caso tenemos más de 120 actividades
y solamente tenemos unos cuantos instrumentos, pero lo estamos desarrollando mucho más y esa es la idea de cualquier taxonomía, llegar a tener un sistema financiero que se desarrolle alineado a estos conceptos, a estos criterios y de esta forma poder catalizar el financiamiento sostenible de una forma correcta, de una forma ordenada. Es importante porque en algunos casos pues tenemos diferentes definiciones. En México todavía los bancos no se ponen de acuerdo para llamar a ciertas cosas de la misma forma, a ciertas actividades de la misma forma, y entonces aquí hay todo un trabajo de homologación de criterios para poder desarrollar productos. La siguiente. Y bueno, pues esta taxonomía verde de la República Dominicana cubre todos los aspectos relacionados con los objetivos ambientales, por eso es verde, y es ahí donde podemos ver que tienen objetivos relacionados con mitigación, con adaptación, alrededor de los recursos hídricos y marinos, respecto de la economía, perdón, de la biodiversidad, de los ecosistemas, de temas relacionados también con la contaminación y con la economía circular. Entonces, aquí pues ya pueden echarle un ojo a todo lo que está definido en esta taxonomía y que nos ayuda que las revelaciones también relacionadas con estos temas sean de acuerdo a este lenguaje. La siguiente, por favor. En México tenemos 12 elementos interesantes. La taxonomía va de la mano de una estrategia de movilización de financiamiento sostenible. Esto es simplemente para darles un contexto y resulta que la Secretaría de Hacienda, de Finanzas, ha hecho una serie de contabilidades en donde dice que hay que destinar 1.7 billones de pesos anuales para poder lograr justamente los objetivos 2030. Y bueno, pues este número mágico, pues no se logra si es que la movilización de capital es importante. Es importante tener la meta en la cabeza para poder contabilizar y saber en dónde están, a dónde están siendo asignados los recursos del país y si es que nos hace falta poder poner mayor atención en las actividades que no están siendo financiadas. La siguiente. Y bueno, pues aquí es otra vez un ejemplo de nuestra taxonomía. Nuestra taxonomía es sostenible, no solamente verde, y es sostenible porque tiene un eje social que es ay, ya se me fue, el eje social que tiene es el de género. Entonces, en todas las actividades verdes se tiene que evaluar el tema de género y de esta forma, pues es no solamente una taxonomía que persigue objetivos ambientales, sino es una taxonomía que también está persiguiendo un objetivo de igualdad de género. La siguiente. Y bueno, como les decía, tenemos pues casi los mismos sectores que la taxonomía de República Dominicana. Nosotros tenemos ahí un apuntalamiento especial a los temas de manufactura. México es un país manufacturero y ahí hay una serie de definiciones, una serie de actividades en el sector de manufactura muy importante, también en el tema de transporte y bueno, pues como les decía, pues muy parecido a lo que ustedes desarrollaron en la taxonomía verde de República Dominicana. Nosotros también agregamos el sector de construcción y pues con esto tenemos ya un catálogo de 124 actividades, como les decía, con un objetivo transversal de género y bueno, pues se vuelve todavía más complejo poder aplicarla, dado que pues hay que lograr objetivos ambientales, pero nunca tener un daño significativo en los objetivos sociales. Y es así donde pues las taxonomías se vuelven un elemento interesante en donde no podemos olvidar la parte social cuando desarrollemos temas verdes o cuando desarrollemos temas sociales, no podemos olvidar la parte verde o la parte ambiental. Entonces, no pueden ir separados, tienen que ir de forma integrada. La siguiente. Y bueno,
¿qué es lo que ha sucedido en algunos casos ya para medir cuál es el efecto, cuál es el avance de las instituciones financieras o de las empresas respecto de todos estos compromisos? Pues se espera que se puedan empezar a realizar esta serie de mediciones, de cuantificaciones respecto de cómo están los portafolios, respecto de cómo están las carteras de crédito. En el caso de las instituciones financieras, tenemos este famoso Green Asset Ratio, que tiene que ver con esta razón donde cuántos son los créditos verdes relacionados con el total de la cartera, con el total de los activos financieros. Y ahí pues podemos tener porcentajes todavía muy pequeños de esta identificación de activos financieros alineados a la taxonomía, dado que pues todavía los bancos en algunos casos sus compromisos son pequeños o les cuesta mucho trabajo hacer la evaluación necesaria para poder destinar recursos a este tipo de actividades. Y en el caso de las empresas, pues es igual, ¿no? En el caso de las empresas empieza a medir los gastos de capital, los gastos de operativos, respecto de cómo es que se está dedicando el gasto en la empresa respecto de los temas alineados a las actividades verdes o sostenibles. Y aquí, pues esto es bien importante para que los inversionistas sepan si las empresas están siendo coherentes con su modelo de negocio y si es que ese modelo de negocio está transitando a estrategias de sostenibilidad reales, ¿no? Y entonces, pues eso lo podemos ver si es que está destinando cierto gasto de capital a su estrategia, si está destinando cierto gasto, en el caso de operativo, para lograr las metas sostenibles. Entonces, pues estas razones se vuelven ya cada vez más importantes, los inversionistas las están evaluando para poder también tener una vista clara de qué está sucediendo con las empresas y si en verdad están realizando transiciones importantes en sus modelos de negocio. Adelante. Y bueno, ya para finalizar, estas prácticas, ¿cómo se integran? Pues simplemente podemos ver que los factores ambientales, sociales y de gobernanza se empiezan a integrar en todo el modelo de negocio. La siguiente, por favor. La práctica o los factores de gobernanza, pues eso sí, definitivamente son transversales, no importa la industria, no importa a qué sector de la economía pertenezca la empresa. Los factores de gobernanza se aplican a nivel transversal en todas las industrias y es ahí pues donde vemos pues nuevos modelos o modelos más avanzados de gobierno corporativo. Vemos que debemos de tener una gestión empresarial que sea en verdad sostenible, pues que todas las actividades del negocio puedan estar dentro de los principios de inversión responsable o los principios relacionados, como ya veíamos anteriormente, con los objetivos de desarrollo sostenible, algunas políticas laborales, algunas políticas de gobierno corporativo que hoy sabemos que pues tenemos que empezar por allí si es que queremos después desarrollar los pilares ambientales y sociales. Y como les decía, pues los pilares ambientales y sociales no se aplican de la forma en la que se aplica el pilar de gobernanza, dado que los pilares A y S sí son relativos a ciertas industrias. Entonces, es por eso que también nosotros tenemos que entender qué industria pertenece nuestro negocio y dónde están los factores que pueden afectar a mi negocio en la parte ambiental y en la parte social. Y es ahí donde hay la diferencia. Por supuesto que la parte social nos ayuda a entender y la estrategia cómo podemos tener cada vez más o proyectar cada vez más una igualdad de oportunidades, cómo podemos invertir en capital humano, en salud y seguridad en el trabajo, etcétera. Digo, y estos son, y los impactos que generamos en las comunidades. Estos son temas sociales que debe de cuidar toda la empresa y también son muy específicos respecto de cada industria. Y la parte ambiental, pues ya la conocemos, tiene que ver con temas de energía, de agua, de recursos,
de emisiones de gases de efecto invernadero, de toda esta exposición que podemos tener a los temas ambientales y climáticos y también de toda la dependencia que tienen las empresas en muchos casos a los recursos naturales. La siguiente, por favor. Y bueno, pues estas prácticas se integran en la gestión de negocios siempre, de tal forma que podamos entender si hay un impacto en nuestro desarrollo diario o siempre impactamos hacia afuera en nuestro entorno. Y entonces, bueno, pues aquí algunos ejemplos que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de agricultura, ¿no? Donde una empresa puede ser que esté en esta industria y, bueno, se verá afectada por algunos temas como pueden ser las sequías. Las sequías prolongadas van a reducir los rendimientos, van a tener que invertir, ya les decía antes, en algunos temas de irrigación, de costos que no tenían planeados. Las lluvias intensas, al contrario, pueden dañar los cultivos y también afectar el rendimiento y generar pérdidas. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Pues menor productividad, mayores costos por la inversión que es necesaria hacer sí o sí, y un aumento de costos de seguros. Por ejemplo, cuando se aseguran las cosechas, pues se vuelve esto un costo adicional y por tanto, la implicación final es un mayor riesgo de crédito. Y es ahí donde las instituciones financieras empiezan a evaluar de una forma distinta a las empresas, atendiendo a los riesgos climáticos, y tienen que saber si la empresa está preparada para poder atravesar estos riesgos, si está preparada para poder tener estas inversiones y estos costos adicionales, y si no, pues tendrán que poder poner un precio a ese riesgo, y nosotros sabemos que ahí pues el precio es una tasa mucho mayor. La siguiente, en el caso de alguna otra empresa, por ejemplo, que está en el mundo de los empaques, pues ahí te podemos tener otro tipo de riesgos que no tiene que ver con los efectos físicos del cambio climático, pero sí con riesgos relacionados con temas de transición. Y es decir, aquí tenemos, pues ya para terminar, tenemos pues una serie de riesgos a los que se enfrenta una empresa cuando hay cambios en las normativas, cambios alrededor de los temas del plástico, ¿no? Que nos dicen, pues hay que utilizar otros materiales, los consumidores empiezan a dejar de comprar estos productos porque ya no les gusta el tema del empaque, porque son consumidores mucho más comprometidos con los temas ambientales. Y entonces, pues, la empresa también puede tener pérdida de ingreso, tal vez por no atender un nuevo mercado, o puede tener nuevos costos relacionados con tecnologías que antes no tenía. Bueno, pues también una serie de pérdida de valor tal vez en sus líneas de producción, etcétera, por estar aplicadas a materiales que ya no se utilizan, que cada vez se utilizan menos. Entonces, otra vez, esas compañías pueden atender o ser valoradas como riesgosas por las instituciones financieras. La siguiente, por favor. Y bueno, finalmente, podemos ver que todo este tema de riesgos, pues no solamente los debe de cuidar la empresa para poder generar valor en el tiempo, para poder seguir siendo competitivas, sino también los valoran los inversionistas cada vez más con un lente mucho mayor, con mayor aumento, en donde los temas socioambientales pues se vuelven muy importantes para la estrategia de negocio, para una gestión de la empresa que tenga un mejor desempeño, que sea capaz de sobreponerse a estos riesgos, pero sobre todo que pueda generar valor en el tiempo. Y es ahí donde pues empiezan a tener implicación los temas ambientales, sociales y de gobierno corporativo, que finalmente pues es lo que engloba la sostenibilidad en los negocios. La siguiente. Y bueno, pues todas estas acciones que ya vemos que son necesarias tener
dentro de todas las empresas modernas, las empresas que están transitando modelos de negocio resilientes y sostenibles, pues que están en este cuadro a la izquierda, pues nos van a traer una serie de beneficios. Y esos beneficios, tarde o temprano, los vamos a poder ver realizados en una reducción de costos operativos, en una reducción del uso de los recursos de agua, de residuos, etcétera. Simplemente construir de una forma sostenible, pues me va a traer eficiencias, ahorros en agua, en energía, por ejemplo. También esta transición a un modelo de negocio sostenible me va a ayudar pues a que tenga acceso a financiamiento y eso es una realidad. Hoy los recursos también están condicionados a que las empresas realicen una serie de modificaciones en sus modelos de negocio y pues el acceso a financiamiento puede ir desde el mundo local con los bancos más avanzados, pero también en el mundo global, ¿no? Estamos viendo que los recursos internacionales también se mueven de acuerdo a estas condiciones y pues vamos a poder tener acceso también a recursos internacionales. Definitivamente se mejora la reputación de la empresa, se reducen los riesgos regulatorios, pueden venir algunas regulaciones relacionadas. Y es por eso que las acciones tempranas relacionadas con temas de sostenibilidad, sin importar si tenemos una regulación o no, pues siempre van a tener un beneficio. La regulación, la normativa va a llegar tarde o temprano. Como les decía, son avances internacionales que tienen que alinearse de alguna forma y pues entonces es ahí donde estamos viendo que pues estos avances en algunos países serán mucho más rápido, en otros iremos más lento, pero la homologación definitivamente es la carrera en donde todos vamos a tener que converger. La siguiente, por favor. Y bueno, pues esto termina en que pues todos estos informes empresariales que hoy tenemos pues estén empezando a evolucionar, le demos una ambición mucho más amplia a nuestros inversionistas para que puedan justamente entender nuestro modelo de negocio, entender nuestra estrategia respecto de los recursos que utilizamos, respecto de los impactos que generamos y contribuimos al objetivo de desarrollo sostenible, si estamos contribuyendo no solamente para atender a nuestros accionistas, sino también a todos nuestros grupos de interés. Y bueno, pues ese es el futuro de las empresas sostenibles, ¿no? Es un futuro en donde tenemos mucho más ojos puestos en la empresa y donde tenemos mucho más interés en que, en que estemos pues en línea. Tarde o temprano vamos a tener esta exigencia y como les decía, no importa que no tengamos regulación, en el caso de México faltan todavía algunas regulaciones, pero ahora el que regula es el cliente grande, ¿no? Es el que le pide a los proveedores que hagan ciertas modificaciones, le pide a toda su cadena de suministro que haga, que mida, etcétera. Y entonces, bueno, pues esta carrera no para. Y yo lo dejaría aquí para llegar a una serie de preguntas, si es que tienen algunos, y poder em, avanzar. Ya tenemos algunos instrumentos financieros, dame dos rápido. Si quieres, síguete la siguiente, Carlita, por favor. La siguiente. Bueno, tenemos préstamos verdes, ¿no? Ya esos son muy claros. No todos los bancos lo tienen. En el caso de México tenemos algunos alineados a la taxonomía, algunas actividades muy específicas, como puede ser eficiencia energética, economía circular, transporte, temas de agua, la siguiente. Y otro que me gustaría enseñarles es bueno, los bonos los conocemos todos, los bonos que traen etiqueta, que se emiten en las bolsas de valores, esos pues ya hemos avanzado en muchas de las etiquetas, pero algo que es interesante son las hipotecas. Las hipotecas verdes en México, tenemos allí ya casi todos los bancos compitiendo con hipotecas verdes y los bancos pues justo están trabajando para desarrollar este producto y la competencia solo tiene que ver con la tasa de interés.
pero ya el concepto ya no, vaya, no hay discusión respecto del concepto de dónde está una construcción sostenible, una casa sostenible, un edificio sostenible. Entonces, esa es la contribución de la taxonomía al final de todo esto. Y bueno, aquí lo dejo para preguntas. Aquí en los anexos dejé algunas preguntas para que se hagan las empresas si es que, si es que quieren seguir avanzando en esto. Y bueno, como tenemos poco tiempo, lo dejamos aquí para las preguntas, si es que alguien desea tener, preguntar algo. Cualquier persona que tenga preguntas, por favor, levantar la mano o escribirnos por el chat. Muchísimas gracias, Alba, por Sí. esta presentación. Es bastante abarcadora del tema de finanzas sostenibles. Yo diría, no sé si alguien tiene la mano levantada. Déjame ver. Pero ok, yo creo que tengo una pregunta. Bueno, aquí Sí. tenemos reunidas muchas empresas del sector privado. Si tú podrías dar quizás 3 consejos de cómo ir preparando nuestras empresas, cómo ir preparándonos para poder aprovechar las oportunidades que traen este marco de trabajo, porque hay muchas cosas del lado, vamos a decir, de los reguladores sobre el cual uno no tiene mucho control, pero en qué podríamos ir trabajando para poder ir como moviendo la aguja en ese sentido, para que cuando se den las condiciones a nivel de, por ejemplo, la homologación la que tú hablaste, ya Sí. podamos aprovechar. Claro, pues mira, uno de los consejos que yo daría, primero que nada, es identificar perfectamente en dónde está mi empresa, a qué industria pertenezco. Y a partir de eso, echar un vistazo a las implicaciones que tiene esa industria respecto de riesgos, pero también de oportunidades. Y eso lo podemos ver en muchos sitios, lo podemos ver por ejemplo, en los estándares SASB. Los estándares SASB son parte de los estándares que está tomando en cuenta el IFRS como parte de la revelación de información. Pero los estándares SASB es interesante porque están definidos por industria y, y bueno, pues ahí podemos ver qué es lo importante, qué es lo material en esa industria. Y ahí podemos conocer muy bien si es que tenemos una estrategia alineada a los impactos, a los riesgos que tiene esa industria, pero también a las oportunidades para transformarnos y para empezar con una estrategia de negocio que sea sostenible, ¿no? Entonces, primero que nada hay que identificarnos en dónde estamos y cómo es que se puede avanzar. Hay muchos indicadores, hay muchas preguntas relacionadas con gobernanza, después con temas ambientales que tienen una diferencia entre industrias, ¿no? Hay industrias que se impactan mucho más en los temas ambientales, hay otras que se impactan mucho más en los temas sociales. Entonces, a partir de eso, pues podemos plantearnos una estrategia que vaya aumentando poco a poco. Gracias, Alba. Sí. Tenemos una pregunta Por en ahí. el chat Sí. antes de ir al cierre. El señor Miguel Ángel nos comenta cuáles son los retos que han enfrentado las entidades financieras para la implementación de la taxonomía. Pues los retos son importantes, dado que es un nuevo lenguaje y muchas veces las instituciones financieras ya tenían definido una serie de conceptos. Entonces, aquí hay que volver a trabajar en cómo clasificamos los créditos y cómo es que se hace la evaluación de riesgos para poder también esos créditos, poder evaluarlos de la forma más acertada. Entonces aquí las implicaciones son
pues es un trabajo de documentación, es un trabajo de tener a las personas pues con nuevas capacidades dentro de las áreas de crédito que pueden evaluar muy bien los diferentes sectores que están solicitando créditos y sobre todo evaluar los riesgos. Entonces, pues es como ya les decía, ¿no? En México tenemos unos cuantos créditos alineados a la taxonomía, pero otros que no lo están y que ha costado trabajo migrar de una clasificación de una banca tradicional de hace 20 años a una clasificación nueva de créditos relacionados con una taxonomía sostenible, ¿no? Entonces, yo diría que podemos tener los créditos tradicionales en una caja y los créditos nuevos relacionados a la sostenibilidad en otro cajón. Y bueno, pues ese sería el mundo ideal. En el caso de México, los que lo están haciendo muy bien son las bancas de desarrollo. Las bancas de desarrollo están logrando segmentar sus carteras de acuerdo a muchos de los indicadores que traen las taxonomías. Y pues las bancas comerciales son las que han tardado mucho más en poder desarrollar producto y hacer una reclasificación de créditos. Excelente. Muchísimas gracias por su respuesta, señora Alba. Gracias. Procedo a pasarle la palabra al señor Leonel para que él nos indique con respecto al cierre y al equipo de la Pucamaima. Señor Leonel, si está por ahí. Buenas tardes, disculpen, está teniendo un inconveniente con el micrófono. Pero si les parece, Angie, no sé si nos podrías colaborar con las palabras de cierre y disculpa, muchas gracias. Gracias, Natalie. Un placer saludarles y reiterarles las gracias en nombre de la Cátedra de Sostenibilidad Alejandro E. Grullone, la primera alianza entre el sector privado y la academia en la República Dominicana en materia de sostenibilidad. De manera muy especial a la señora Arlet Palacio, presidenta del Comité de Sostenibilidad de ANCHAR, y también al señor Leonel NG, con quien tenemos también el placer de colaborar en esta iniciativa de la cátedra. Gracias por impulsar este espacio tan necesario para el diálogo y la acción intersectorial, y también, por supuesto, a ti, Alba, por acompañarnos hoy, directora general del Consejo Mexicano de Finanzas Sostenibles, por haber aceptado esta invitación y también por tu intervención, que ha aportado una visión muy integral sobre cómo las finanzas sostenibles están modelando el presente y el futuro de la gestión empresarial. Como hemos visto en la mañana de hoy, las finanzas sostenibles no son una tendencia pasajera, sino un componente estructural, importante, clave de la nueva economía global, y también el rol que debe de tener el sector privado como un protagonista en la transformación, integrando criterios ASG en sus decisiones estratégicas, como en el caso del Banco Popular. Les agradecemos en nombre de las instituciones aliadas que hicieron posible hoy esta tertulia y este diálogo. Alba, nos mantenemos en contacto y estamos más que agradecidos desde la madre y maestra acá en la República Dominicana. Muchas gracias. Gracias a la Cámara de Comercio Americana, a la universidad, por supuesto, a la cátedra que tú representas, a Angie, y también al Banco Popular por esta invitación. Encantada de seguir colaborando con ustedes y avanzar más en esta serie de charlas, que como pueden ver, hay muchos temas que hay que analizar todavía con más detenimiento. Entonces, encantada de seguir con ustedes en otras ocasiones. Y muchas gracias por su interés y por su espacio el día de hoy. Muchas gracias. Hasta luego. Buenos días a todos. Bye bye. Gracias. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias.